El paréntesis en el que vivimos consiste en el grado de limitación mental o material al que llegamos a través de la creencia universal en dos poderes. Quitar el paréntesis significa dejar de ver la imagen humana y tomar conciencia de nuestra identidad espiritual. Lo que realmente estamos haciendo en el camino espiritual es tratar de eliminar ese paréntesis al darnos cuenta de que no vivimos en ninguna forma de limitación humana, tiempo o espacio, calendarios o climas. Cuanto más alcanzamos una realización viviente de la naturaleza espiritual de nuestro ser a través de la meditación, más débil se vuelve el paréntesis y más cerca estamos de volvernos uno con el infinito y la eternidad. En el momento en que percibimos que solo hay una vida y que estamos viviendo esa vida, el paréntesis desaparece, o al menos se borra tanto que solo quedan tenues rastros de él. Durante siglos, puede que queden restos de ese paréntesis en la vida de todos nosotros, pero no será un paréntesis tan rígido que nos encarcele en la mortalidad, es decir, en un concepto material de la vida. Toda meditación que produce una respuesta interior acelera la desaparición del paréntesis. Toda experiencia de profundidad en la meditación nos hace menos sujetos a las limitaciones del paréntesis, menos sujetos al calendario, al clima y a las cambiantes condiciones económicas del mundo. Uno de los males de vivir dentro del paréntesis es que nos resistimos al cambio. Mientras nuestro paréntesis particular sea medianamente cómodo, queremos vivir en él. Ni siquiera tiene que ser un paréntesis saludable o rico, siempre que haya lo suficiente para sobrevivir y el dolor no sea demasiado severo. Pero mientras la naturaleza humana se resiste al cambio, el desarrollo espiritual obliga al cambio, rompiendo los viejos patrones continuamente. De hecho, el progreso espiritual exige que se rompa toda forma, no importa cuán buena sea. No importa cuán cómoda pueda ser la vida, el espíritu no nos dejará descansar en algún grado de finitud, incluso si esa finitud fuera lo que el mundo llama $1.000.000 o su equivalente. Para el espíritu, eso sigue siendo finitud, e infinito no significa que el espíritu nos va a dar 2 millones. Significa que nos va a dar mayor libertad, mayor armonía y cada vez menos dependencia de las formas materiales y las limitaciones. El avance de la conciencia evolutiva garantizaría una mejora en la situación, pero esa mejora probablemente no llegará, como debería, como una evolución natural del progreso, porque los seres humanos están demasiado decididos a aferrarse a lo que tienen y no están dispuestos a renunciar a sus limitaciones por algo desconocido. La naturaleza humana intenta aferrarse al pasado, aferrarse a las limitaciones presentes. No está dispuesta a abrirse paso en pos de otra cosa. Si estuviéramos dispuestos a entregar cada día lo que teníamos ayer, encontraríamos algo mejor mañana, pero nuestros propios intentos de aferrarnos a lo que tenemos nos lo quitan por la fuerza. La única forma en que podemos eliminar el paréntesis de manera armoniosa y sin dolor es permitiendo que los cambios lleguen sin vivir en el pasado ni tratar de aferrarnos a él, y sin creer que todo cambio significa un fracaso, incluso si no tenemos la capacidad de hacer algo que no nos gusta. Aunque temporalmente pueda conllevar la carencia de algunas de las comodidades materiales, el universo espiritual tiene un conjunto de valores diferente al del material. Ni siquiera la muerte elimina el paréntesis y nos coloca en el círculo de la vida eterna. La eliminación del paréntesis se lleva a cabo como una actividad de la conciencia, es un morir a nuestra humanidad y un nacimiento a nuestra identidad espiritual. No se trata de una muerte o un nacimiento físicos. Es el morir cada día y el renacer del espíritu del que hablaba Pablo. Es un acto de conciencia. El paréntesis es la vida humana, y nuestro propósito en este sendero es salir de ese paréntesis mientras estemos aquí en la tierra. Si no lo hacemos aquí, aún tendremos la oportunidad después, pero el paso de este plano a otra experiencia no elimina por sí mismo el paréntesis y nos coloca en la eternidad ni nos da la inmortalidad. De hecho, si salimos de esta etapa de nuestra experiencia en un sentido humano de vida, despertamos en un sentido humano de vida en otro paréntesis. El otro lado de la tumba sigue siendo un paréntesis. A medida que nos volvemos más conscientes de que el espíritu es el único poder y de que no tenemos una vida o conciencia separada, sino que Dios constituye nuestro ser, el paréntesis se vuelve más ligero, desvaneciéndose, desvaneciéndose, desvaneciéndose. Con cada realización espiritual que tenemos y con cada meditación que resulta en un contacto consciente con Dios, el paréntesis se vuelve más tenue hasta que finalmente, en la unión consciente final con nuestra fuente, llega a la eliminación completa del paréntesis.
La función de una enseñanza religiosa es conducir al hombre a la conciencia de su verdadera identidad y revelarle secretos de la vida que, hasta ahora, han estado ocultos porque la obtusidad humana ha hecho que el hombre sea incapaz de comprender los principios subyacentes de la existencia. En su estado no iluminado, el hombre no se da cuenta de que para prosperar y ser fructífero debe vivir de acuerdo con las leyes espirituales, no de acuerdo con su propia voluntad o deseos personales. No puede actuar como si no existieran tales leyes y luego esperar vivir en armonía, ni puede escapar a la acción de la ley espiritual tratando de inventar sus propias leyes sobre la marcha. Los grandes maestros que trajeron las enseñanzas originales sobre las cuales se construyen las religiones modernas sabían que había leyes invisibles que gobernaban este mundo, y enseñaron al hombre cómo lograr armonía consigo mismo a través de la comprensión de estas leyes, prometiendo, como lo hizo el maestro, que aquellos que siguieran este camino darían ricos frutos. En otras palabras, estarían trabajando con las leyes de la vida, en lugar de trabajar en antagonismo con ellas. En su gran ignorancia humana, la mayoría de las personas aceptan la apariencia de que han venido a este mundo sin nada. Partiendo de esa base, casi desde el principio, tratan de aumentar su riqueza. Ya se trate de un bebé que intenta quitarle el sonajero a otro bebé, o de una nación que intenta quitarle la tierra o la industria a otra nación, la mayoría de las personas viven su vida suponiendo que no tienen nada y, por lo tanto, deben conseguir algo, trabajar para conseguirlo, hacer planes y conspirar para conseguirlo. Luego están aquellos que llegan a una etapa en la que se dan cuenta de la inutilidad de este esfuerzo y lucha constantes por las cosas que perecen, cosas que después de ser obtenidas resultan ser sombras. Es en esta etapa que algunas personas abandonan esta búsqueda en el mundo exterior, las cosas que no han podido obtener por medios materiales se convierten en algo que buscan en Dios. Lo que hasta ahora no han logrado reunir por medios materiales, ahora esperan obtenerlo de Dios. Aunque esto es solo un leve atisbo del camino, es al menos una cuña de apertura porque hace que algunas personas dejen de esperar que puedan obtener del mundo material lo que les satisfaga y crean en una fuente invisible de la cual o a través de la cual puede venir su bien. Aquellos que no encuentran en Dios una puerta abierta a la salud, la riqueza y el éxito se ven naturalmente llevados a buscar más el camino, o a buscar el significado del camino. No le corresponde al ser humano decidir por sí mismo cuándo o si va a entrar en el camino o la vía, y hasta que el Espíritu de Dios no toca a una persona, no tiene interés en encontrarlo, y ciertamente no tiene inclinación a seguirlo. Sin embargo, en la vida de cada persona, y no necesariamente en esta vida o período de vida en particular, en algún momento u otro será tocada por el Espíritu. Puede que nunca sepa cuándo sucede esto realmente. Todo lo que sabe es que se ha desarrollado en él una curiosidad, un hambre o sed de algo, no sabe qué, que lo impulsa a seguir adelante. Es en ese momento cuando entra en el camino, y desde ese momento no está en su poder decidir hasta qué punto lo abrazará, o hasta dónde irá. Sin embargo, al principio de su progreso, aprende que en realidad no hay personas malas y personas buenas, no hay personas pecadoras y personas puras, no hay personas enfermas y personas sanas. Solo hay quienes no conocen la verdad y quienes sí la conocen. Los no iluminados y los iluminados. Los que están enfermos, en pecado o en pobreza son los no iluminados. No conocen su verdadera identidad y, por lo tanto, andan vagando por el desierto, buscando la armonía, pero buscándola en la dirección equivocada. Están luchando por cosas, por fama y fortuna, creyendo honestamente que cuando las consigan, habrán alcanzado su meta de felicidad, paz y satisfacción. Pero es así. ¿No suelen estar en la misma miseria en la que estaban antes de alcanzarlas? Es cierto que pueden estar disfrutando de su miseria en entornos más lujosos, pero la miseria está ahí de todos modos, y la razón es que, independientemente del logro externo, el ser interior sigue hambriento y sediento. En su estado de ser no iluminado, cada persona tiene una vida propia que vivir, una vida destinada probablemente a manifestarse en la tierra durante 70 años, un poco menos o un poco más, una vida sujeta a la enfermedad y a la muerte, una vida que comenzó y, por lo tanto, debe terminar. Esto constituye lo no iluminado, la raza humana. Pero cuando una persona está iluminada, es decir, cuando conoce la verdad de su verdadera identidad, pierde toda capacidad para el pecado o la pobreza, y también para la enfermedad pierde la propensión y la potencialidad para el mal en su vida, pero solo en proporción a su iluminación. Los iluminados no viven según las leyes de limitación, según la ley de los 70 años, según las leyes del bien y del mal.
Viven según la gracia y la verdad que el Cristo revela, no una gracia y una verdad separadas y aparte del Hijo de Dios, sino una gracia y una verdad como la vida del Hijo de Dios. El individuo iluminado con la comprensión de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de su propio ser ya no es la criatura, sino que ahora es el Hijo, el heredero de Dios, que vive bajo la gracia. Una vez que se abre incluso la más mínima grieta de comprensión de la naturaleza de Dios, el resto llega más o menos rápido, porque ahora, en lugar de una fe ciega, hay una relajación completa de la lucha, el esfuerzo y la contienda mental al comprender que, dado que Dios es sabiduría y luz infinitas, podemos descansar y dejar que Dios nos ilumine, nos instruya y nos guíe. Incluso con una pequeña medida de iluminación espiritual, debemos llegar a comprender que no se debe orar a Dios y que no hay nada por lo que podamos orar. Este primer rayo de luz revela que, para sus familias, es muy comprensible que, al regresar a casa después de un día de tanto trabajo, los hombres estén más ansiosos por comer y dormir que por estudiar y meditar. Las mujeres, también, con sus familias numerosas y sus arduos deberes, difícilmente estén preparadas para el estudio serio o tengan interés en las cosas profundas y duraderas de la vida. Por estas razones, y probablemente por muchas otras, prácticamente el único lugar donde se enseñaba la verdad revelada era en las escuelas de misterios, que existían hace miles de años en Egipto y más tarde en Grecia y Roma. También había escuelas de ese tipo en la India, y algunas de ellas se encontraban tan al norte como el Tíbet. Aquellos de mentalidad religiosa o filosófica se convertían en los estudiantes de esas escuelas o de las órdenes religiosas donde se enseñaba la verdad. Para garantizar que la verdad no fuera mal utilizada, un candidato a miembro de una escuela de sabiduría debía pasar pruebas muy rigurosas y demostrar que no entraba en la escuela por motivos personales o egoístas, ni con ninguna idea de ganancia material inmediata, sino que entraba con el sentido de dedicar su vida al Altísimo y demostrar su dedicación mediante el servicio a la humanidad. Uno de los requisitos principales era que los estudiantes permanecieran por lo menos 6, 7, 8 o 9 años para recibir instrucción, y a medida que asimilaban las lecciones enseñadas, iban avanzando de grado. Sin duda, en algunas de estas escuelas había maestros de gran sabiduría espiritual, aunque era el reino mental y oculto del pensamiento el que recibía mayor atención en aquellos días. Los primeros hebreos también dirigían escuelas religiosas, donde se aceptaba para recibir instrucción a aquellos con inclinaciones religiosas, que con el tiempo se convertían en sacerdotes o rabinos, algunos eran luces menores y otros mayores. En la época del maestro, el judaísmo estaba dividido en 3 sectas principales: los esenios, los saduceos y los fariseos. De todas ellas, los esenios eran probablemente los que habían desarrollado el grado más alto de sabiduría espiritual. Sin embargo, las prácticas de esta secta diferían en tantos aspectos de las de otros grupos, que fue muy perseguida y acabó convirtiéndose casi en un movimiento clandestino. Por esta razón, y en mi opinión principalmente por esta razón, los esenios se convirtieron en la secta judía más organizada y disciplinada. Llegaron a un punto en el que vivían casi exclusivamente según normas y reglamentos, y la impartición de sabiduría espiritual desempeñaba solo un papel menor. De hecho, durante los primeros 7 u 8 años de pertenencia a la orden, a una persona no se le permitía conocer ninguno de los secretos de su sabiduría. Ese énfasis en la disciplina, las reglas y las normas no solo mataba cualquier inspiración que un individuo pudiera haber aportado al grupo, sino que, sin duda, destruía cualquier esperanza que pudiera haber tenido de alcanzar su objetivo. Algunos estudiosos creen que Jesús era miembro de los esenios, pero se separó de ellos porque creía que la verdad debía ser impartida al pueblo, mientras que la jerarquía creía que el pueblo no estaba preparado para ello. Fue crucificado porque Jesús impartió la verdad al pueblo, la verdad que lo habría hecho libre. Aunque el maestro enseñó esta verdad, tal vez reconoció que las masas, como tales, no podían comprenderla en su etapa de conciencia. Probablemente, esperaba que aquí y allá, entre ellas, hubiera 1 o 2, una docena o un centenar que pudieran percibir la naturaleza espiritual de la verdad y demostrarla, y que con el tiempo estas docenas aquí y cientos allá perpetuarían el mensaje y continuarían transmitiéndolo a las generaciones sucesivas hasta que finalmente todos tuvieran la verdad.
Aunque las masas no podían recibir la verdad que enseñaba el maestro, había muchas personas que sí lo hacían, y debido a eso, durante los siguientes 300 años, aquellos que se habían convertido en seguidores de las enseñanzas del maestro hicieron obras poderosas. Se siguió practicando la curación espiritual, se dio a toda persona libertad de pensamiento y se hicieron avances en el dogmatismo de algunas de las sectas hebreas que enseñaban que solo los hebreos eran dignos de recibir la verdad. Debe haber sido una gran lucha para Pablo romper con la estrechez tradicional de las sectas judías existentes y comenzar a dar la verdad a los gentiles. Debe haber sido un gran dolor para Pedro aprender que no se debe llamar profano a nada de lo que Dios ha hecho, y para él también comenzar a predicar a los gentiles. Pero cuando Pedro y Pablo llegaron al estado de conciencia en el que estaban dispuestos a predicar a los paganos, y cuando comenzaron a dar testimonio de la verdad espiritual de que no hay griego ni judío, esclavo ni libre, y que todos somos uno en Cristo Jesús, derribaron las barreras de la ignorancia espiritual. En el momento en que una persona comienza a conocer la verdad, rompe barreras. Se libera, ya sea de la carencia económica, la intolerancia, los prejuicios, el orgullo nacionalista o de las estrechas convicciones religiosas. La verdad revela la naturaleza universal del amor de Dios, que se otorga por igual a los santos y a los pecadores, y no está reservado para los hombres. Aquellos que pertenecen a una iglesia particular. Esta verdad existía miles de años antes de Jesús. No liberó a muchas personas, pero eso puede haber sido porque solo a un número limitado se le permitió conocerla. Lamentablemente, no ha liberado a muchas personas desde entonces debido a la inercia mental, que es solo un término cortés con el que describir la pereza absoluta. Seamos realistas. Somos mentalmente perezosos. La verdad está a nuestro alcance, pero no la conocemos. Lo leemos. Lo leemos y decimos, ¿no es hermoso? Lo escuchamos y decimos que es aún más hermoso, aún más poderoso. Y luego probablemente volvemos a casa y deseamos poder hacerlo realidad o esperamos encontrar un maestro espiritual que lo haga por nosotros. El hecho es que ningún maestro espiritual lo hará por nosotros ahora, como tampoco lo hicieron los maestros espirituales en los días en que había más de ellos en la tierra que ahora. Hace muchos años esta sabiduría se enseñaba en las escuelas de misterios, en algunas logias fraternales y en las órdenes religiosas, pero hoy no existen escuelas de ese tipo en la Tierra. Las que existen en el plano interno están disponibles solo para aquellos que han espiritualizado la conciencia espiritual, en la medida en que pueden encontrar la entrada a las órdenes espirituales que existen detrás de escena, es decir, más allá del reino de la mente humana. Aquellos que han espiritualizado así su conciencia a través del conocimiento de la verdad hacen una transición de ser el hombre terrenal descrito por Pablo a ser ese hombre en Cristo. El cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé. Somos hombres de la tierra hasta que conocemos la verdad y demostramos un grado suficiente de ella para alcanzar un estado de conciencia que ya no esté encadenado por la ignorancia, la superstición y el miedo. En ese estado de conciencia, somos capaces de penetrar más allá del reino de la mente hasta el reino de la conciencia divina, pero se necesita iluminación espiritual para que eso sea posible. Estas antiguas escuelas de sabiduría no tenían plata ni oro para dar, ni nombre ni fama. Lo que tenían para ofrecer era la iluminación espiritual, la conciencia trascendental que conduciría al aspirante a la armonía, la alegría, la paz y la gloria, aunque no siempre de la manera que él pudiera imaginar. En esa escuela, la iniciación, que era un hito importante en el viaje espiritual, siempre tomaba la forma de ir de la oscuridad a la luz, del sentido material a la conciencia espiritual, del estado de conciencia no iluminado al iluminado, y aunque el método de estudio, práctica y desarrollo podía diferir de un lugar a otro y de una época a otra, el objetivo y el resultado eran siempre los mismos: el desarrollo de un estado de conciencia trascendental. Se han utilizado muchos términos diferentes para describir la conciencia iluminada. En el misticismo cristiano, a esta iluminación se la denomina a veces conciencia de Cristo. En la India, se dice que el aspirante que ha recibido cierta cantidad de luz espiritual ha alcanzado la mente de Buda, mientras que en el budismo Zen el término utilizado es Satori. Los términos son diferentes, pero la idea es la misma. Cuando un individuo alcanza un estado de conciencia muy elevado, o lo que se entiende por iluminación, se dice que está iluminado. Cada uno de los grandes maestros espirituales, Cristo Jesús, Buda, Shankara, recibió la iluminación completa y se convirtió en la luz de su mundo particular.
La iluminación significa realmente pasar de un estado de conciencia humano a un estado de conciencia espiritual, la conciencia trascendental o crística, que está por encima y más allá de lo humano. Si bien no está fuera de la posibilidad de que cualquier ser humano lo alcance en algún grado, no puede ser experimentado por el estado de conciencia humano. Cuando una persona recibe una dosis de luz, trae consigo nuevas facultades y nuevas experiencias. Existen diversidades de dones. Entre ellos está el don de la curación, que han tenido algunos líderes iluminados, otros han tenido un don para la enseñanza espiritual, es decir, la capacidad de elevar a un estudiante por encima de su propia humanidad hasta un estado de iluminación, otros han recibido por gracia un poder interior de oración que les ha permitido liberar a muchas personas de sus discordias e inarmonías. Un ejemplo de ello, por supuesto, es Moisés, quien, criado en el clima social de la corte y bien educado, era simplemente una persona común y corriente hasta aquella gran experiencia en la cima de la montaña, cuando se encontró cara a cara con Dios, recibió su iluminación y alcanzó la perfección. Conciencia trascendente en la medida en que se desarrolla dentro de él una facultad completamente nueva. Fue elevado a tales alturas que le fue posible regresar a Egipto y, sin tomar la espada, sacar a los hebreos de debajo del faraón. Bajo la dirección y protección de esta conciencia trascendental, los guió fuera de la esclavitud, la carencia, la limitación, la ignorancia y la superstición, a través del desierto hasta que llegaron a la vista de la tierra prometida y los llevó a cierta medida de libertad y luz, medida que, por supuesto, era solo la de la que eran capaces en ese momento. Así, pues, este hombre, Moisés, sin ningún talento especial o sobresaliente que lo distinguiera de los demás hombres, se convirtió en ese momento de realización en un líder y liberador de todo un pueblo. A lo largo de la historia de los hebreos, desde Abraham hasta Cristo Jesús, siempre que un individuo fue dotado de la conciencia trascendente, él también recibió la fuerza y la sabiduría para traer una medida de libertad, luz, gracia y sanación al pueblo bajo su cuidado. Cristo Jesús es quizás el ejemplo más destacado de una conciencia trascendental alcanzada. Se sabe muy poco de su vida temprana, más allá del hecho de que pertenecía a una familia de carpinteros, que él mismo trabajaba como carpintero, que se cree que fue educado en la orden esenia y que recibió formación como rabino. Con el tiempo, salió a predicar, pero como poseía dones de los que carecían los demás rabinos de su época, dones que ni siquiera poseía Gamaliel, el más grande de los maestros hebreos, los grandes dones de sanación y provisión, de liderazgo, de enseñanza y de revelación, y como a menudo predicaba en contra de las enseñanzas de la jerarquía hebrea, despertó su ira. Durante este periodo, y 1000 años antes, el hombre aprendió los secretos ocultos de la vida espiritual en estas escuelas de sabiduría. Sin embargo, debe recordarse que los secretos impartidos no eran los mismos en todas las escuelas, porque cuando abordamos el tema de la verdad, encontramos que la verdad se revela en dos niveles diferentes, el mental y el espiritual. Por lo tanto, se desarrollaron dos tipos de escuelas. Las que enseñaban el poder de la mente y las puramente espirituales, que revelaban cómo desenvolverse espiritualmente y desarrollar la conciencia trascendental. En el nivel de la mente, se pueden realizar grandes obras y grandes hazañas de magia, y a veces esto engaña a las personas, haciéndoles creer que están presenciando a Dios en acción, cuando no es nada más ni menos que la acción de la mente. Es de vital importancia que todo aspirante en el camino espiritual reconozca y conozca la diferencia entre estos dos enfoques. Todo lo que existe en el plano material o mental de la vida puede utilizarse de dos maneras, para el bien y para el mal. Los efectos de la conciencia espiritual o trascendental, por otra parte, solo pueden ser buenos. Buscar la entrada al camino espiritual no es diferente hoy de lo que ha sido siempre. Siempre debe ser, no con el propósito de obtener un beneficio personal, no por un motivo egoísta de ningún tipo, sino únicamente con el propósito de la iluminación. Siguiente capítulo. Y todos serán enseñados por Dios. Todo trabajo en el camino espiritual está dirigido al desarrollo de una conciencia superior a la del intelecto o la mente humana. En el principio, cuando no había conciencia del bien ni del mal, el hombre vivía desde la conciencia divina, pero después de lo que se conoce como la caída del hombre, tomó para sí una conciencia propia. Ya no tenía conciencia de la conciencia del Padre. Ahora tenía una conciencia mortal, una conciencia de muerte, como la tiene todo aquel que está bajo la creencia universal en dos poderes.
el propósito del trabajo en el camino espiritual es lograr el retorno a la conciencia divina. Este estado divino de conciencia. En algunos casos, la impartición de esa mente que estaba en Cristo Jesús tiene lugar en un individuo cuando, a través de algún acto de gracia dentro de él, el maestro, no estoy hablando ahora de un hombre. Estoy hablando del maestro, la conciencia divina toca a un individuo y opera en él sin la ayuda de un maestro o sin la ayuda de una enseñanza. Pablo, que recibió su iluminación 30 años después de la crucifixión, no tuvo un maestro personal que le ayudara a producir la transformación espiritual que tuvo lugar en él. Su maestro religioso, Gamaliel, era un erudito con un profundo conocimiento de la teología hebrea, pero probablemente con poca conciencia espiritual, y el poder espiritual parece haber estado completamente ausente de él. Así, este Saulo de Tarso, que había estado en la misión de perseguir y ayudar a matar a los cristianos, este Saulo, uno de los eruditos religiosos más educados y preparados, pero aparentemente sin rastro alguno de lo espiritual, recibió su iluminación desde su interior sin la ayuda de un maestro o de una enseñanza en el plano exterior. Pablo pudo haber recibido su enseñanza e iluminación directamente del Espíritu del Cristo mismo, pero bien puede ser que debido a su identificación con el movimiento judaico en los días del Mesías, él atribuyó su iluminación al hombre Jesús, que pudo haberse aparecido a él y haberle enseñado. Incluso puede haber sido que la conciencia de Jesús realmente estuviera allí como el instrumento de esta iluminación, tal como en el caso de Juan, quien afirmó que había sido enseñado por Jesucristo, y esto 50 años después de que Jesús había sido crucificado. Gautama el Buda fue de maestro en maestro durante al menos 7 años, y algunos dicen que más, y si bien debe haber absorbido algo de cada uno, fue solo después de apartarse de todos los maestros y comenzar a recurrir a los recursos dentro de sí mismo que tuvo la experiencia de la iluminación completa bajo el árbol Bodhi. Sin la ayuda de maestros o enseñanzas humanas, sin duda todos estos hombres recibieron su iluminación a través de su propia devoción interior a la búsqueda de la verdad, y todos están de acuerdo en que sin esta mente iluminada, el hombre no es espiritualmente nada. Con ella es espiritualmente todo. Hay dos maneras de recibir la instrucción que conduce a la iluminación, pero siempre esa instrucción implica un desarrollo progresivo y es gradual. Una manera es mediante la impartición directa de Dios a la conciencia del estudiante, la manera en que Gautama, Jesús, Juan y Pablo lo lograron. La otra forma es a través de un maestro y su enseñanza, ya sea por contacto directo o por medio de sus escritos. En ambos casos, si la instrucción es verdaderamente de naturaleza espiritual, es Dios revelando sí mismo. Durante siglos, la actividad de los maestros que trabajan con los estudiantes ha sido la de lograr algún grado de desarrollo de esa mente que también estaba en Cristo Jesús, y estos estudiantes, a través del aprendizaje y la aplicación de verdades específicas, más el contacto con la conciencia del maestro, gradualmente adquieren luz espiritual y poder espiritual hasta que finalmente alcanzan lo máximo. Nadie puede alcanzar la iluminación espiritual por elección propia. Si eso fuera posible, probablemente quienes tuvieran mayores recursos económicos serían los primeros en recibirla, porque si estuvieran interesados en encontrar a Dios, podrían buscar un maestro espiritual y disponer que él les diera todas las instrucciones necesarias hasta que alcanzaran la meta. Sin embargo, la iluminación espiritual no se puede comprar con dinero. Ningún maestro elige jamás a un estudiante por ninguna razón humana, porque tiene dinero, tiempo o porque puede ser un buen amigo. El maestro conoce la conciencia del estudiante y lo guía hacia adelante, observando y esperando las señales que indican que ahora hay una preparación no solo para recibir la gracia divina, sino también la capacidad para continuar en ella. A menos que una persona sea una de las pocas capaces de recibir la gracia sin un maestro humano, indudablemente llega a un momento en que es necesario que esté en presencia física de su maestro. Se dice que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Esto no se refiere al momento en que el estudiante cree que está listo, no tiene relación alguna con lo que el estudiante piensa. Se refiere al momento en que el estudiante está realmente listo. Pero ¿cómo sabrá el estudiante cuando está listo? Cuando aparezca el maestro y le dé un golpecito en el hombro. Hasta entonces, el estudiante no tiene nada que hacer más que permanecer en su interior, perfeccionarse, aceptar cualquier orientación que se le dé y que le resulte difícil, y luego rezar para que llegue su día de iluminación. Ese día, el maestro lo reconocerá antes que el estudiante, y por lo general el maestro está de pie esperando a que el estudiante levante la vista.
se produce una experiencia que en la vida humana se llama amor a primera vista, y eso es lo que sucede cuando el maestro reconoce a su estudiante y el estudiante reconoce a su maestro. Es posible que a veces un maestro espiritual pueda juzgar mal la preparación del estudiante. Es cierto que Jesús calculó mal la preparación de unos 12 de sus discípulos, pero tomó a los que estaban listos para la misión. Estaban casi listos y no le fue tan mal con ellos. 2 o 3 de ellos resultaron bastante bien, y eso es un buen porcentaje. Debemos recordar que solo entró en contacto con un número limitado de personas, muchas de las cuales eran ignorantes, analfabetas y, por supuesto, carentes de formación en cuestiones espirituales. Si todos hubieran sido esenios, probablemente sus discípulos habrían logrado más de lo que lograron, pero no fue así. Es difícil, casi imposible, para cualquier maestro decir, eres perfecto. Vas a alcanzar el desinterés total. Lo mejor que puede hacer un maestro es percibir que un estudiante está listo, no necesariamente que lo esté va a realizarse o va a alcanzar las alturas de la realización espiritual, sino que muestra todas las cualidades necesarias para el logro, y de ahí en adelante, depende del estudiante si puede alcanzarlo o no. En este punto, el maestro le da al estudiante todo lo que tiene para dar, y luego depende del estudiante hasta qué punto podrá completar el viaje. Ningún maestro puede completar ese viaje por un estudiante. El maestro solo puede tomar al estudiante, elevarlo, llevarlo al discernimiento y, en un momento específico cuando así lo instruya desde adentro, conferirle la iniciación. A partir de ese momento, el estudiante, trabajando con el maestro, puede seguir adelante, pero nadie puede saber si alcanzará la medida completa en esta vida. Predecir. Dar y recibir instrucción espiritual es un acto sagrado que tanto el estudiante como el maestro deben llevar a cabo con la máxima dedicación y consagración. La verdadera instrucción espiritual comienza solo cuando el estudiante es capaz de volverse hacia Dios con tal receptividad que puede oírlo hablarle, o cuando el estudiante ha encontrado a su maestro o su enseñanza y se presenta ante ese maestro o enseñanza sin preguntas, sin otro deseo que uno: revélame la verdad. La actitud apropiada del estudiante es la de sentarse a los pies del maestro, no con preguntas, sino casi con una súplica. Dame un entendimiento de Dios, revélame a Dios, revélame la verdad. Cuando el estudiante se sienta en tranquila expectativa, confianza y seguridad, el maestro puede dejar que la palabra de Dios fluya a través de su conciencia, y entonces no es un maestro el que habla, ni un hombre ni una mujer, sino el mismo Espíritu de Dios. En Oriente, este tipo de enseñanza se conocía desde hacía muchos siglos antes de la era cristiana. En este sistema hay un maestro espiritual que ha alcanzado cierto grado de sabiduría espiritual, algunos más y otros menos. Y que, sentándose tranquilamente en su cueva, en su retiro de montaña o a la orilla del río, atrae gradualmente a aquellos individuos que se sienten atraídos por él. Estos, entonces, se convierten en su cuerpo de estudiantes. Se sentarán alrededor del maestro, volverán día tras día para una sesión y, a veces, permanecerán durante 2, 3 o 4 noches y días, o durante años, durmiendo al aire libre si es necesario, hasta que comience a amanecer alguna medida de luz en su conciencia. Hay otros maestros en la India que han fundado ashrams o han establecido pequeños templos o lugares. En la actualidad, los maestros son centros de culto a los que los estudiantes pueden acudir, llevados por un impulso interior. No hay publicidad, por supuesto, ni tampoco se busca a los estudiantes. A veces, la gente viaja miles de kilómetros solo para pasar 1 o 2 semanas con un maestro en particular. Algunos estudiantes vienen y permanecen con el maestro durante muchos años porque hoy, a pesar de la radio y la televisión, hay personas, particularmente en Oriente, que saben que la verdad no se puede impartir ni absorber en un fin de semana ajetreado, y por lo tanto les resulta bastante normal y natural pasar de 3 a 7 años o más con su maestro. Cuando el estudiante llega a la presencia de un maestro espiritual, si ha orado ferviente y sinceramente para ser guiado hacia su maestro o enseñanza, estará en presencia de alguien que tiene poco conocimiento para dar, pero que, debido a sus horas de meditación y a su unión consciente con Dios, será de tal transparencia que el espíritu fluirá a través de él, ya sea en palabras, pensamientos o en completo silencio. Sin embargo, cualquiera sea la forma en que se dé la instrucción, si el estudiante es receptivo, recibirá la impartición.
Así que el trabajo es principalmente meditación, con ocasionales imparticiones de verdades del maestro que el estudiante puede utilizar en sus meditaciones hasta que alcance un grado de conciencia de algunas de estas verdades. Si la mente del estudiante está en un estado de cuestionamiento y disputa, si duda o no ha reconocido aún a su maestro, no puede aceptar instrucción espiritual de él. La verdad puede ser recibida solamente cuando el estudiante alcanza esa profunda humildad que está dispuesto a admitir: estoy vacío, no sé nada. Lléname. Entonces, cuando llegue a la presencia de su maestro o encuentre los escritos de su maestro, estará preparado para aceptar la enseñanza con humildad y sin discusión, tal como hemos sido preparados para aceptar la enseñanza del maestro, no porque exista la autoridad de Cristo Jesús detrás de ella, sino porque algo dentro de nosotros nos dice que esta es la verdad y que debemos seguirla de esa manera. Ningún aspirante en el camino espiritual debería ser influenciado a seguir una enseñanza espiritual simplemente porque sus amigos la han adoptado, están entusiasmados con ella o porque parece ser exitosa o popular. Eso no tiene nada que ver con él. Nadie debería apresurarse a elegir a su maestro o a sus enseñanzas. Más bien, la persona debería esperar hasta tener la convicción interior de haber encontrado el camino correcto para sí, de tal manera que no haya vuelta atrás. Entonces, cuando se le revele que ese es el camino para él, lo seguirá aunque sea muy difícil. Cuando un estudiante encuentra su enseñanza espiritual, debe abandonar todas las demás y ser tan fiel a esa enseñanza y al maestro como espera que el maestro lo sea con él. Un estudiante tiene derecho a esperar de su maestro una devoción completa y absoluta a Dios, y también toda la ayuda que pueda brindar al desarrollo espiritual de su estudiante, pero el estudiante debe dar esa misma devoción a Dios, a su maestro y a su enseñanza, abandonando todas las demás y aferrándose solo a una. Nadie debería intentar montar dos caballos en la misma carrera. Nunca se ha logrado hacerlo. El maestro advirtió que hay muchas personas que toman el manto y se erigen en Cristo, pero que en realidad no son Cristos en absoluto. Hay muchos maestros que se presentan bajo el estandarte de la verdad, pero que no comprenden la verdad ni tienen relación alguna con ella. Nadie puede decirle a otro quiénes son. El estudiante mismo tendrá que ser guiado por el Espíritu para averiguar si el maestro con el que está trabajando es el que había de venir. Cuando Juan el Bautista preguntó si Jesús era el prometido, la respuesta de Jesús fue: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa es la única prueba que se puede dar. Nadie puede decidir por otro qué maestros y qué enseñanzas son verdaderos o falsos. Cada uno debe situarse en su interior y medir lo que se le ofrece en relación con lo que ve como verdad demostrable. Por el fruto de la enseñanza y por la vida del maestro, cada uno tendrá que determinar qué enseñanza es para él, pero nadie debe intentar trabajar con 2, 3 o 4 enseñanzas al mismo tiempo. El maestro llamó a sus discípulos a dejar sus redes, a dejar su pasado, a dejar todo aquello de lo que estaban convencidos, a dejar todo atrás, para seguirlo, y él los haría pescadores de hombres. Cuando una persona se acerca a Dios, debe hacerlo con una entrega y una sumisión total. Al principio eso no es posible porque todo el mundo tiene algunas convicciones religiosas, incluso si sus convicciones son ateas. El estudiante que se vuelve hacia la verdad descubre que muchas de sus creencias anteriores eran erróneas, creadas por el hombre. Enseñanzas o interpretaciones de enseñanzas, y que las ha seguido solo a través de la obediencia ciega y la ignorancia. Luego, cuando llega a la verdad, se sorprende al descubrir que no puede seguir aceptando algunas de sus creencias más preciadas porque, para su sentido iluminado, no son ciertas. Algunas de ellas las puede abandonar fácilmente, pero a otras se aferrará con tenacidad inquebrantable. La entrega de todo lo que el estudiante ha considerado más sagrado muchas veces ocurre en contra de sus propias convicciones internas, en contra de la fe y las creencias que ha ido acumulando durante años y años. Le resulta difícil renunciar a ellas, y por eso sigue intentando aferrarse a lo nuevo mientras sigue aferrándose a lo viejo. El camino de la verdad no es fácil. No es fácil ser un buscador de Dios porque al final tenemos que abandonar todas nuestras convicciones más preciadas y llegar a ese nuevo día en el que hacemos el gran descubrimiento de que Dios está en medio de nosotros.
Una de las funciones de un maestro espiritual es revelar los principios con los que el estudiante debe trabajar para elevarse en conciencia hasta la comprensión de lo divino. El maestro dio a sus discípulos precisamente ese camino cuando los instó a orar por sus enemigos, a orar por quienes los maltrataban, a orar en secreto, a dar limosna en secreto y a perdonar hasta 70 veces 7. Se esperaba que los seguidores de Jesús pusieran en práctica estas enseñanzas, y así como él señaló ciertos principios, hoy un maestro de sabiduría espiritual recibe sus propias imparticiones espirituales y las revela a sus estudiantes. Sin embargo, tales enseñanzas no tienen ningún valor mientras sean simplemente impartidas del maestro al estudiante. Se vuelven significativas y efectivas solo cuando el estudiante las pone en práctica. Algunas personas piensan que el razonamiento y la lógica son suficientes para alcanzar la vida espiritual, pero yo aprendí hace mucho tiempo que ninguna enseñanza espiritual puede impartirse intelectualmente. La lectura de libros por sí sola nunca dará a la mayoría de los buscadores el verdadero significado de una enseñanza verdaderamente espiritual, porque nadie puede captar una enseñanza espiritual de los libros a menos que esté espiritualmente en sintonía. Solo a través de la conciencia espiritual se puede impartir la verdad, y es por esta razón que tanto el maestro como el estudiante deben dedicar tanto tiempo a la meditación. Si un estudiante se ha elevado por encima de su mente racional y pensante hacia esa zona de conciencia donde sus facultades intuitivas tienen pleno juego, entonces puede comprender y entender lo que el maestro está impartiendo. De lo contrario, solo puede escuchar con su oído, y al absorber un mensaje espiritual, escuchar con el oído físico no tiene sentido. Después de haber revelado los principios con los que debe trabajar el estudiante, la segunda función del maestro espiritual es abrir la conciencia del estudiante para que éste pueda llegar al centro de su propio ser, donde Dios puede revelarse a él. Dios no hace acepción de personas. Dios no elige entre toda la humanidad un Lao Tse, un Buda, un Shankara, un Jesús, un Juan y un Pablo y espera que todo el resto del mundo se siente a sus pies. No, el mundo se sienta a los pies del iluminado para aprender cómo se convirtió en luz y cómo puede ir y hacer lo mismo. Si el estudiante es fiel, un maestro espiritual puede abrir la conciencia de ese estudiante a una receptividad hacia el Padre interior, para que la verdadera experiencia de Dios pueda llegar a él. Algunas personas reciben la luz espiritual muy rápidamente, otras más lentamente, dependiendo del desarrollo del individuo. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuán preparado está para abandonar la mente razonadora, pensante y argumentativa, y cuán dispuesto está a sentarse, por así decirlo, a los pies del maestro y recibir, y recibir, y recibir? Si bien no hay nada que pueda preguntarse o responderse a través de la mente que mejore ni un ápice la comprensión o los poderes espirituales de un estudiante, al principio es natural que los estudiantes tengan preguntas que, cuando se responden, pueden corregir en cierta medida cualquier impresión falsa que el estudiante pueda tener y ayudar a limpiar parte de la maleza en su conciencia, preparándolo así para una experiencia espiritual. El maestro responde las preguntas del estudiante, pero el continuo planteamiento de preguntas significa que el estudiante no ha alcanzado esa conciencia interior y su atención debe dirigirse, no a obtener respuestas a sus preguntas, sino a ir más y más profundamente en la conciencia hasta que encuentre la perla. Ningún maestro espiritual evita responder preguntas que aclaren el significado del mensaje, pero una vez que un estudiante ha alcanzado el verdadero contacto con su fuente, rara vez surgen preguntas. A medida que Dios se revela en su experiencia, él se queda sin preguntas, sin ninguna duda sobre qué hacer o por qué. No le preocupa entender qué es el pecado, ni que lo guíen en cuanto a lo que debe o no debe hacer. Si supiera cuán poco importantes son estas cosas, nunca permitiría que perturbaran su pensamiento. Su única preocupación sería seguir la luz que está dentro de él. Puesto que la transmisión espiritual no se produce a través de la mente humana ni de las facultades de razonamiento, la única razón por la que las preguntas tienen algún lugar en el desarrollo de la conciencia espiritual es porque la mezcolanza de enseñanzas erróneas que a muchos se les ha enseñado desde sus primeros años de vida seguirá desconcertándolos hasta que se las despeje. Sin embargo, llegará el día en que el estudiante se dé cuenta de que todas sus preguntas, junto con sus respuestas, son absolutamente inútiles en lo que respecta a su desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual se produce a través de la experiencia de Dios, no de preguntas o respuestas. A través de la meditación, el maestro trabaja para elevar la conciencia del estudiante, y esto lo hace libre.
No es una cuestión de saber o no saber la respuesta a las preguntas que plantea la mente humana. Es una cuestión de alcanzar la conciencia espiritual. La verdadera enseñanza espiritual comienza cuando la actitud del estudiante es: no tengo más preguntas. Todo lo que quiero ahora son respuestas, y las quiero de Dios. Quiero que vengan a través de la inspiración, ya sea de mi maestro o directamente del Espíritu de Dios dentro de mí. Hasta que reciba dichas respuestas, el estudiante deberá satisfacer su mente formulando preguntas. Este es el único método por el cual puede deshacerse de sus dudas, su escepticismo y sus preguntas, pero debe librarse de ellos lo más rápidamente posible y luego terminar con esa fase de su viaje espiritual, que es solo la etapa previa al comienzo. Incluso el comienzo de la sabiduría espiritual no se alcanza hasta que las preguntas están fuera del alcance. El estudiante se vacía por completo y suplica: el pasado ya pasó. Ni siquiera me interesa lo que pensaba o creía hasta ahora. No me interesan las respuestas a las preguntas. Solo me interesa la experiencia de Dios. Lléname de sabiduría espiritual, lléname de la presencia y el poder de Dios. Con esa actitud, el estudiante ha entrado en la etapa inicial, el primer grado. Y a partir de entonces, por la gracia de Dios que le ha sido otorgada, el maestro puede impartir no solo sabiduría espiritual, sino también conciencia espiritual. Tarde o temprano, se abre el camino para que el estudiante reciba sus propias imparticiones desde dentro. La misma luz que ha llegado a todo místico puede llegarle a él, la misma verdad que se le ha revelado a todo místico puede entonces revelársele a él. La verdad en su esencia es la misma, pero llega en un lenguaje diferente y en diferentes grados a cada persona. La verdad ha llegado a cientos de personas, pero siempre llega a través de un individuo. Así como Dios habló a través de Gautama el Buda, Lao Tse Shankara, a través de Jesús, Juan y Pablo, Dios puede hablar a través de las palabras de cualquier persona que haya realizado a Dios, y cuando el estudiante mismo haya hecho contacto con Dios, la verdad llegará a través de él. La enseñanza que se imparte sin palabras y sin pensamientos es la única enseñanza absoluta que existe. Ha habido estudiantes en el camino infinito que han podido recibir tal enseñanza, y cuando eso sucede hay largos períodos de completo silencio en los que no se pronuncia ninguna palabra, ni ningún pensamiento, y aún así el mensaje les es transmitido. No tiene por qué haber ninguna conversación entre el maestro y el alumno porque hay un área de conciencia que es realmente un área de impartición, de modo que sin palabras ni pensamientos se producirá cualquier comunicación necesaria entre el alumno y el maestro. No es necesario hablar ni pensar cuando dos personas están en sintonía, pero no pueden estar en sintonía por tener algo en común humanamente, sino solo por saber que yo soy. Cuando no interviene ningún sentido personal, ni al impartir ni al recibir, la enseñanza es absoluta. Se logra enteramente en el plano espiritual. Cuando se alcanza lo absoluto y el estudiante se eleva con el maestro a la conciencia divina, el sentido humano de la verdad desaparece. El maestro espiritual no es un mentalista. Nunca se entromete en la mente de su alumno ni trata de influir en sus pensamientos ni siquiera para bien. El trabajo del maestro es puramente espiritual, establecer contacto con Dios y luego dejar que se presente a sus alumnos tal como desea. El destino último de un estudiante debe ser realizado en su propia conciencia. Es cierto que puede valerse de un maestro, de una enseñanza o de libros. Sin embargo, los libros, por sí solos, no le servirán de demostración. Son meros instrumentos o herramientas que puede utilizar cuando entra en sus períodos de meditación contemplativa. Cuando está en oración y comunión en ese santuario interior dentro de sí mismo, allí tiene lugar la transición, se escucha la palabra y, en última instancia, se revela la unión indisoluble. Si el maestro está en unión consciente con Dios y el estudiante está en sintonía con la conciencia del maestro, tarde o temprano, el estudiante tendrá algún tipo de experiencia. Puede ser una experiencia en la que tenga una realización real de la presencia de Dios. Si es cristiano, puede que reconozca una presencia que identifique como Jesucristo. Si es budista, puede que la identifique como Buda, pero es la misma conciencia que aparece en formas diferentes. Aunque aparezca como una persona, será Dios que se aparece, y lo que el estudiante ha hecho es simplemente traducir la apariencia en lo que más se acerca a su idea de un maestro espiritual.
el maestro espiritual establece contacto consciente con Dios, y luego, si el estudiante está suficientemente sintonizado, esa unión consciente puede en ocasiones aparecerle a su estudiante como una experiencia mística en la que contemplará alguna forma de realidad que traducirá de acuerdo con su propio estado de conciencia. A través del contacto con Dios del maestro, el estudiante recibe la experiencia de Dios y su iluminación, pero ningún maestro puede hacer esto por una persona, o a una persona, queriéndolo, deseándolo o tratando de que se produzca por cualquier medio mental. Esto solo lo frustrará y puede conducir al peligro. La verdad se imparte a través de la conciencia del maestro, y cuando el estudiante es receptivo, esa enseñanza es recibida, pero como la instrucción no se recibe en la mente, sino en el alma, el estudiante no sería capaz de aprobar un examen rígido sobre ella. La única manera de saber si lo ha recibido o no es que la luz esté brillando en su rostro y los frutos del espíritu estén apareciendo en su experiencia. En la conciencia de cada uno de nosotros hay algo. Es imposible revelar su verdadera naturaleza, excepto para explicar que a mí me parece como si fuera un capullo bien cerrado, casi como un capullo de rosa recién nacido. Cuando los estudiantes vienen a verme, a veces puedo sentir ese algo en ellos, ese capullo apretado en su conciencia, y sé que es su naturaleza espiritual, el Cristo o la divinidad de ellos. En la enseñanza oriental, esto se simboliza con el loto. Cuando el loto se abre, representa un mayor grado de iluminación espiritual, y esto se puede observar en todo el arte oriental, donde las figuras que representan la conciencia espiritual alcanzada se representan sentadas o de pie en el medio del loto abierto. Interpretado espiritualmente, eso significa que están enraizadas, arraigadas y establecidas en la conciencia divina. A menudo veo este pequeño brote en la conciencia de un individuo, y a medida que la relación de estudiante y maestro continúa, puedo observar cómo se abre y se desarrolla hasta convertirse en una flor completamente desarrollada. Puede que algunos de nosotros no tengamos humanamente un maestro espiritual o ni siquiera conozcamos uno, pero como ninguna persona espiritualmente iluminada ha pasado jamás de la conciencia, todas las grandes luces espirituales del pasado siguen funcionando, y están tan disponibles para ti y para mí como lo está un maestro que viva en este plano ahora mismo. Hay muchas personas que han tenido contacto con un maestro en su conciencia sin haber tenido nunca un maestro en el plano exterior. Esto no significa que hayan alcanzado su luz espiritual por sí mismos. Nadie puede hacer eso. La luz es despertada en ellos por alguien que es la luz, ya sea que tengan contacto con él en la experiencia humana o que sean conscientes de su existencia o no. Si fuera necesario que encontráramos un maestro o incluso que contactáramos con algún maestro en el plano interno que pudiera ser un instrumento para traernos esta sabiduría, él aparecerá. Cuando estamos en meditación, nos sintonizamos con el uno que somos, la fuente, y recibimos todo lo que sea necesario de esa infinitud. Puede ser que la sabiduría venga directamente de la fuente pura misma, desarrollo y revelación. A veces nos lleva a un libro en el que encontramos lo que hemos estado. La búsqueda es una actividad que se realiza únicamente porque todavía no estamos plenamente preparados para recibirla directamente de la fuente. Hay otras ocasiones en las que las grandes luces espirituales de épocas pasadas nos sirven de maestros. Dios nunca pone fin a la actividad de los iluminados espiritualmente, y esa iluminación espiritual está disponible ahora y está funcionando en la tierra, inspirando, enseñando y ayudando a todos aquellos que se están volviendo hacia Dios. Por ejemplo, hoy soy un maestro que revela la verdad, pero si mañana hiciera lo que llamamos morir y mi presencia física abandonara este mundo, eso no me removería. Mi yo seguiría aquí. Lo que se haga con mi cuerpo no haría mucha diferencia porque el yo de mí seguiría aquí y podría seguir enseñando si tan solo quienes buscan esa enseñanza pudieran darse cuenta de que no existe la muerte y que estamos separados de la vista física pero no de la comunión real. Si realmente creemos en la inmortalidad, sabemos que Lao Tse, Gautama, Jesús y Juan siguen funcionando, pero como no podemos ser conscientes de nada fuera de nuestra conciencia, el único lugar donde pueden funcionar es en nuestra conciencia. No pueden estar en el cielo ni en el espacio. Por lo tanto, es perfectamente posible que cualquier gran maestro sea nuestro maestro hasta que tengamos acceso completo a la fuente y al manantial mismo sin mediación. Muchas personas reciben las enseñanzas de esta manera sin siquiera saber que tienen un maestro, porque todos los maestros no se anuncian ni se revelan a sí mismos. Simplemente trabajan a través de la conciencia del individuo en un sentido completamente impersonal.
No importa si estamos tocando el yo mismo o si hay mediación. Si las enseñanzas vienen a través de un maestro, vienen de la fuente, no del maestro, solo a través del maestro. Ningún maestro podría ser maestro si no fuera uno con la fuente. Existe un vínculo invisible que nos conecta con cada ser espiritual, persona, actividad, pensamiento y cosa en el mundo entero. Al darnos cuenta de eso, nos unimos instantáneamente a la conciencia espiritual de aquellos que han vivido a lo largo de todos los tiempos. Nos unimos instantáneamente a la conciencia espiritual de todos los que funcionan en la Tierra y de todos aquellos que aún no han nacido. Cada uno existe aquí y ahora. ¿Pero dónde está aquí? ¿Hablamos de una habitación o de la conciencia? El yo de nosotros no está, y nunca podrá estar, en una habitación. La habitación en la que está nuestro cuerpo está en nuestro interior. Conciencia. Eso es lo que nos hace conscientes de ello. Por lo tanto, si estamos en sintonía con los maestros inspirados de todas las épocas, los tenemos con nosotros en este momento en nuestra conciencia. En este punto se encuentra una tremenda revelación. Nunca estamos solos. Así como atraemos hacia nosotros la compañía que merecemos en cada momento dado, también en nuestra vida invisible hay compañía. Así como Jesús pudo habitar con Moisés y Elías, a quienes consideraba grandes maestros y videntes espirituales, también nosotros tenemos hoy a quienes son nuestros compañeros en el camino espiritual. Tú tienes la tuyos, y yo tengo los míos. Despertar a la comprensión de que ninguno de ellos ha muerto, que el nuestro está con nosotros y nuestro propio maestro es dentro de nosotros. Tu maestro puede ser un hombre o una mujer que viva en este paréntesis particular, o tu maestro puede ser una presencia y un poder invisible. Así es la vida mística. Esta comunión se da siempre con un estado divino de conciencia, no con una conciencia humana que exista en otro plano. Independientemente de cuántas generaciones hayan transcurrido, la posibilidad de contacto existe porque el mero hecho de poseer una forma diferente no cambiaría la situación. No estamos limitados a un cuerpo, existimos no como una fisicalidad, sino como el yo que somos, ese yo que conocemos. Nosotros mismos ser. Si deseo comunicarme contigo, tengo que cerrar los ojos, dejar fuera la apariencia y adentrarme en mi conciencia. Allí encuentro al yo que realmente eres. El alma, el Hijo Divino de Dios, el yo que vive en el seno del Padre y que nunca ha abandonado al Padre. No tenemos que ir más allá de volvernos hacia el yo interior para recibir las enseñanzas de la verdad y de la sabiduría de la fuente, porque ese yo es uno con la fuente. En la misma silla en la que estamos sentados están tanto el Padre como el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. Solo tenemos que volvernos hacia adentro, y el yo que es el Padre comienza a revelarse a sí mismo, su verdad, su sabiduría. Entonces, si estas imparticiones no vienen en forma de palabras o pensamientos, no hay ninguna diferencia. De todos modos aparecerán como un efecto. Puede que no tengamos conciencia de que algo ha sucedido, pero mientras hayamos ido hacia nuestro interior y nos hayamos convertido en un estado de receptividad, podemos estar seguros de que algo va a suceder en lo visible. No olvidemos nunca que no tenemos por qué salir a buscar maestros ni dar vueltas en nuestra mente tratando de encontrarlos. Lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios, desear la conciencia de Dios y la percepción de Dios, y si esto ha de venir a nosotros a través de los inspirados por Dios, ellos nos encontrarán. Puede que ni siquiera sea necesario que conozcamos la identidad de quienes están destinados a guiarnos. Hay muchos hombres y mujeres inspirados e iluminados en la tierra que desconocen por completo esa identidad o la fuente individual de su inspiración y fortaleza. Otros son conscientes de identidades específicas, pero nunca he sabido de nadie que tuviera esa conciencia y la buscara. Fue la gracia de Dios la que le permitió conseguirlo. Si buscamos la iluminación de cualquier ser que no sea Dios, ciertamente podemos ser desviados hacia la idolatría. Pero si la buscamos de Dios, y viene a través de un instrumento de Dios, a través de alguien iluminado por Dios, no hay idolatría en eso, y no hay personalización de eso. Si entendemos que los maestros son simplemente aquellos individuos que, por su preparación espiritual, han sido iluminados por Dios, no los adoraremos. Los apreciaremos y les estaremos agradecidos por ser instrumentos a través de los cuales Dios se nos aparece.
Sin embargo, si los vemos como algo separado y aparte de Dios, podemos cometer el error de adorarlos como maestros, y eso puede conducir a problemas, tal como si adoráramos a maestros humanos en este plano en lugar de comprender cuál es su función y qué los convierte en maestros. Los maestros no son maestros por sí mismos. Son maestros debido a una preparación que se ha estado llevando a cabo durante muchas vidas y que ha hecho de ellos transparencias a través de las cuales Dios, la verdad, puede ser revelada a la conciencia humana. Cuando entendamos a los maestros bajo esa luz, les estaremos agradecidos por la vida que llevan, pero nunca llegaremos tan lejos como para adorarlos, y cuando dejen de ser parte de nuestra experiencia personal, no nos sentiremos que nos han quitado la verdad. Más bien entenderemos que a partir de entonces, la verdad vendrá ya sea directamente a nosotros desde dentro de nuestro propio ser, o si aún no hemos llegado a esa etapa, otro maestro o profesor nos encontrarán. Así pues, ya sea que nuestro maestro en particular se encuentre en este plano o en otro, solo podemos comprenderlo correctamente si entendemos que llega a nosotros como un instrumento a través del cual Dios, la verdad, puede llegar a nosotros. Entonces, si por casualidad nos damos cuenta de que alguien actúa como un instrumento desde otro plano, y si a través de ese contacto el fruto es bueno, no debemos temerlo, sino darle la bienvenida. Si, por otro lado, nos encontramos tocando un reino en otro plano compuesto de bien y mal, podemos saber que solo hemos tocado el plano humano, ya sea aquí o allá. El verdadero maestro sabe que yo era antes de Abraham, y que estaré con él hasta el fin del mundo. El hecho de que no podamos ver a este maestro o a este yo con nuestros ojos humanos no tiene importancia, porque el yo no es una fisicalidad. El yo es espíritu, el yo es conciencia, el yo es vida eterna, y si podemos comprender eso, entonces nunca nos importará dónde esté físicamente el yo del maestro, porque siempre estaré donde estemos nosotros, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Estaré donde estemos nosotros, pero en la medida en que el yo del maestro es el yo de nosotros, podemos tener ese yo individualizado con nosotros donde quiera que estemos, sabiendo que el yo de nuestro ser está donde está el yo del maestro. Somos inseparables y somos indivisibles. En un momento determinado, cuando se han cumplido todos los requisitos necesarios, la luz de la conciencia del maestro ilumina al estudiante, y entonces éste adquiere plena conciencia de su verdadera identidad y tiene una experiencia trascendental. Cuando esto sucede, el estudiante es tan libre e independiente como el maestro, y alcanza la realización plena y completa de su verdadera identidad y de la identidad de todo hombre, mujer y niño del mundo. A través de este ojo espiritual desarrollado, vemos el corazón de un individuo y el corazón de la naturaleza, el corazón de una hoja, de una flor e incluso el corazón de una piedra. No existe la materia muerta. Todo lo que existe vive y respira, y todo lo que existe tiene alma. Hay almas en las piedras y hay almas en los árboles, pero estas almas son la única alma interpretada en diferentes niveles. Vista materialmente, una piedra es una piedra. Vista mentalmente, una piedra puede ser un arma. Vista espiritualmente, una piedra es en realidad una pequeña chispa de Dios, una joya, una gema, y curiosamente es incorpórea. Tiene forma, estructura, color y belleza, pero no tiene densidad. Lo mismo ocurre con un árbol. Un árbol tiene forma, luz, belleza, color, gracia, pero no tiene densidad cuando se percibe a través de la conciencia trascendental. Ningún hombre por sí mismo puede otorgar el Espíritu Santo a otro, pero como instrumento de Dios, el Maestro se convierte en la transparencia a través de la cual Dios llega a la conciencia humana, la eleva y la purifica, la eleva del suelo pedregoso al estéril, y del estéril al fértil.